Bienvenidos un día más a su refugio de chismes y exclusivas, su canal predilecto para desenterrar los secretos mejor guardados del jet set otomano y, por supuesto, donde diseccionamos cada mínimo detalle de esas historias de amor y desamor que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche. La emoción me embarga al tenerlos de nuevo por aquí. En el vídeo de hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno, pero de lleno a nivel Titanic, en un drama que, si fuera una telenovela, no solo rompería récords de audiencia, sino que crearía una nueva escala para medirlos. Y es que sí, amigos míos, hoy vamos a destapar ese famoso triángulo amoroso que ha mantenido en vilo a los medios y a las redes sociales, un embrollo sentimental que involucra a tres nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco: la bellísima Hande Erçel, el carismático Kerem Bürsin y, la supuesta tercera en discordia, la intrigante Melisa Dongel. ¿Están listos para que les vuele la peluca? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar y habrá turbulencias. Pero antes de que nos zambullamos en el chisme jugoso, el meollo del asunto, como es costumbre, permítanme recordarles lo esencial que es su apoyo para este humilde canal. Si disfrutan del contenido que les traigo semana tras semana, ese contenido que preparo con tanto cariño y dedicación, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo, ese pequeño gesto que significa un mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, esos cómplices de maratones de series turcas, y, lo más crucial, suscríbanse al canal. No sean tímidos. Es gratis, es rápido y les asegura no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Vamos, que no les toma ni un segundo y a mí me dan alas para seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, al cotilleo, al salseo. La verdad es que este culebrón sentimental ha sorprendido a propios y extraños, porque, seamos honestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parecía tan sólida como las murallas de Estambul. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones y pantallas en cada rincón del planeta. Un fenómeno global, lo que se dice un fenómeno global. Sen Kalkam es, sin lugar a dudas, uno de los mayores éxitos turcos de los últimos años. Pertenece al género de comedia romántica, sí, pero con un toque moderno, fresco y descarado que la distanció de otras producciones del mismo estilo. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, workaholic y obsesionado con el control. Un contrato de matrimonio falso ideado por el destino o por un guionista con sed de rating, los une, pero como ya sabemos, y como hemos visto en mil y una historias similares, lo que comienza como una farsa, termina floreciendo en un amor verdadero, un amor de esos que te hacen suspirar frente al televisor. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer episodio. Sus personajes, Eda y Serkan, irradiaban una conexión tan intensa que traspasaba la pantalla, electrizando a los espectadores. Y como suele suceder en estos casos, la ficción terminó por mimetizarse con la realidad. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación amorosa que hizo las delicias de sus fans, quienes, con la creatividad que caracteriza a los fandoms, los bautizaron cariñosamente como Anker. Un ship que se convirtió en leyenda. Su romance fue seguido al milímetro por los medios de comunicación y las redes sociales. Compartían fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos en Twitter, se mostraban cómplices y enamorados en cada alfombra roja. Vamos, que parecían sacados de un cuento de hadas. Viajaron juntos a destinos exóticos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era un oasis de amor en un mundo a menudo cruel y despiadado. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Después de poco más de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas y presiones por parte de sus respectivas carreras profesionales. La noticia, por supuesto, cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes aún albergaban la esperanza de verlos juntos para siempre, caminando hacia el altar y jurándose amor eterno. Un duro golpe para el almohadilla Anker fandom. Y es aquí, justo en este punto de inflexión, donde entra en escena Melisa Dongel. Melisa es una actriz turca que también ha participado en varias series de televisión de renombre, entre ellas, curiosamente, la mismísima Sen Kalkam, donde interpretó a Zerem Basar, una de las mejores amigas de Eda.
El mundo es un pañuelo, y el mundo de la farándula, aún más. Melissa D'Angel es una actriz con una belleza innegable y un talento que la ha catapultado a participar en varios proyectos exitosos. Además de su papel en Senkalkam, ha actuado en series como Ask Mankinti Kam, donde tuvo un papel protagónico que le valió el reconocimiento del público y la crítica. Esta serie, por cierto, también se inscribe en el género de comedia romántica y cuenta la historia de Ezra y Ozan, una pareja que se divorcia y se reencuentra años después en un entorno laboral completamente diferente. La serie explora temas como el amor, el perdón, las segundas oportunidades y las complejidades de las relaciones modernas. Pero la trama se complica a niveles estratosféricos, porque Melissa D'Angel también tiene un pasado intrigante y misterioso con Kerem Bürsin. Se susurra en los pasillos de los estudios de televisión, que ambos tuvieron un breve romance, un affaire fugaz, antes de que Kerem comenzara su relación con Hande Erçel. Al parecer, la relación no prosperó, no llegó a buen puerto, pero ambos quedaron en buenos términos, manteniendo una amistad cordial. ¿Amistad o algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este torbellino de rumores sobre el triángulo amoroso? Pues bien, en las últimas semanas han surgido informaciones, algunas más fiables que otras, que apuntan a que Melissa y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos. Se les ha visto cenando en restaurantes de lujo, paseando por las calles de Estambul al caer la noche, e incluso se dice, y aquí es donde el chisme se pone jugoso, que han viajado juntos al extranjero, en plan escapada romántica. Estas fotos tomadas por paparazzi avispados, y vídeos, grabados por testigos ocasionales, han encendido las alarmas entre los fans de Hande Erçel, quienes ven en Melissa a una posible amenaza, a una rival en el amor, a una intrusa que podría arrebatarle a su ídolo la felicidad que tanto anhela. Pero aquí viene la bomba, el plot twist que lo cambia todo, la noticia que les hará caer de la silla. Según fuentes cercanas a Hande Erçel, la actriz estaría en shock, completamente devastada, al enterarse de esta supuesta relación entre Kerem y Melissa. Al parecer, Hande no se esperaba esta traición, esta puñalada por la espalda, por parte de su exnovio y de su amiga. De hecho, se dice que Hande y Melissa eran muy cercanas, uña y carne, y que solían salir juntas con frecuencia, compartiendo secretos y confidencias. Vaya, las vueltas que da la vida. Y para añadir más leña al fuego, hemos recibido en exclusiva una serie de mensajes de texto supuestamente intercambiados entre Kerem y Melissa, así como algunas fotos comprometedoras que, de ser auténticas, confirmarían su romance. No podemos mostrarles las imágenes directamente por motivos legales, pero podemos asegurarles que son bastante reveladoras. En los mensajes se pueden leer frases como te echo de menos, no puedo dejar de pensar en ti y necesito verte pronto. En las fotos se les ve abrazados, besándose y compartiendo momentos íntimos. Una prueba irrefutable de que algo está pasando entre ellos. Obviamente ni Kerem Bürsin ni Melissa D'Angel han confirmado ni desmentido estos rumores. Ambos han optado por el silencio, por la discreción, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que se trata simplemente de una amistad, de una relación platónica, y que no hay nada más allá de eso. Otros, en cambio, están convencidos de que Kerem y Melissa están intentando mantener su relación en secreto, lejos del foco mediático, para evitar el escrutinio público y proteger su intimidad. Sea como sea, lo cierto es que este triángulo amoroso ha generado un gran revuelo, un auténtico terremoto, en el mundo del espectáculo turco. Los fans están divididos, polarizados. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande Erçel y critican duramente a Kerem y Melissa, tachándolos de traidores y desleales, mientras que otros creen que Hande debería seguir adelante con su vida, pasar página y dejar que Kerem sea feliz con quien él quiera, sin rencores ni resentimientos. Es importante recordar, y esto es algo que no debemos olvidar, que al final del día se trata de la vida privada de estas personas, de sus decisiones personales, y que no tenemos derecho a juzgarlas ni a entrometernos en sus vidas. Sin embargo, como fans, es inevitable sentir curiosidad, querer saber más sobre lo que está sucediendo, seguir de cerca cada capítulo de este culebrón de la vida real. Y hablando de romances que traspasan la pantalla, de amores que nacen entre cámaras y focos, no podemos olvidarnos de otra pareja icónica de las telenovelas turcas, Burak Özçivit y Fariye Evcen. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Al-Kuğu, una adaptación de la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin, una obra clásica de la literatura turca. Al-Kuğu es una historia de amor clásica, atemporal, que ha cautivado a generaciones de espectadores.
La serie cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a vivir con sus tíos. Allí conoce a Kamran, su primo, y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve obstaculizado por las convenciones sociales, los secretos del pasado y las intrigas familiares. Una historia de amor épica, llena de pasión y drama. Burak Özçivit y Fariye Evcen tenían una química impresionante en pantalla. Sus personajes Kamran y Feride vivían un romance apasionado, tormentoso y lleno de obstáculos. Y al igual que sucedió con Hande y Kerem, la ficción se convirtió en realidad. Durante el rodaje de la serie, Burak y Fariye se enamoraron y comenzaron una relación que culminó en matrimonio. Un final feliz digno de un cuento de hadas. Su boda fue un evento mediático que paralizó Turquía. Se casaron en una ceremonia de ensueño con un vestido espectacular, a la que asistieron familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo. Desde entonces, Burak y Fariye se han convertido en una de las parejas más admiradas y queridas de Turquía. Tienen un hijo, Karan, y se les ve muy felices y enamorados, demostrando que el amor verdadero existe y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Su historia es un ejemplo de que a veces el amor verdadero puede surgir en los sets de grabación. Y es que, después de todo, los actores pasan muchas horas juntos, compartiendo emociones intensas, viviendo experiencias únicas. Es normal que en ocasiones surja una conexión especial, una chispa, que va más allá de la amistad, dando lugar a romances que hacen suspirar a sus fans. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, al triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel, el misterio persiste. No sabemos qué está pasando realmente entre ellos ni cuál será el desenlace de esta historia. Lo único que podemos hacer es esperar, seguir de cerca sus movimientos y ver qué sucede. La paciencia es una virtud, dicen por ahí. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos como actores y actrices, analizando sus interpretaciones y comentando todos los detalles de sus vidas personales. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen chisme de vez en cuando? Un poco de salseo para alegrarnos el día. En resumen, en el vídeo de hoy hemos hablado de ese famoso triángulo amoroso que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Melisa Dongel. Hemos repasado la historia de amor entre Hande y Kerem, su separación, los rumores que apuntan a una posible relación entre Kerem y Melisa, y hemos compartido en exclusiva mensajes y fotos comprometedoras que podrían confirmar su romance. También hemos recordado la historia de amor entre Burak Özçivit y Fariye Evcen, otro ejemplo de romance surgido en los sets de grabación. Un vídeo cargado de emociones, secretos y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Kerem y Melisa están juntos? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem? Quiero saber sus opiniones. Su feedback es muy importante para mí. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido cada semana. Juntos somos más fuertes. Muchas gracias por estar aquí un día más. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas.